Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Vivan, OSA del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones casi todos los días. Soy la evangelista que el Señor usa aquí para traerte las meditaciones. Así que coge tu Biblia y vamos a ir ahí a meditar la palabra de Dios. Vamos a meditar el libro de Romanos 6, el versículo 1 al versículo 2. Te invito a entrar al canal porque ya hemos meditado este libro de Romanos 6, capítulo 6. Lo hemos meditado otras veces y está ahí repartido, así que puedes entrar para profundizar más. Decirte que es impresionante todo lo que el Señor nos habla en cada capítulo. Mucha palabra nos ha hablado el Señor en este capítulo. Vamos a meditar en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Te lo voy a ir leyendo tal cual. Dice, ¿qué pues diremos? Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Yo admiro a los cristianos creyentes que dicen que creen en Dios y practican el pecado. No te quiero decir pecar todos pecamos, ¿vale? En palabra, pensamiento, obra, pecamos. Pero practicar el pecado y decir que eres creyente cristiano, eso es muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. O sea, directamente no creo en este cristiano que dice soy cristiano y practico el pecado. No, eso no es de Dios, porque no puede vivir el Espíritu de Dios y los demonios en el mismo cuerpo. No se puede, ¿verdad? Bien, vamos allá. El tema lo hemos llamado, el tema es perseveraremos en el pecado. Ese es el tema. Mira, mi querido amigo, aquí tiene por motivo dirigir la atención hacia Romanos 5:20. Luego te lo leo. También se refiere a que solo porque la gracia es mayor que el pecado, no significa, mi querido amigo, que el creyente tiene licencia para pecar. O sea, porque la gracia sea mayor que el pecado, no quiere decir que ya podemos tú y yo ahí hacer todo lo que queremos. Esto no funciona así, mi querido amigo. Mira, Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, ¿verdad? Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, si no había ley, ¿cómo íbamos a saber lo que es malo? La ley nos hace saber que eso es malo, ¿verdad? Mira, vamos a pasar, mira, te voy a leer. Mira, el capítulo 6 completo que estamos meditando, Pablo desafía la idea errónea de que los creyentes pueden continuar en el pecado y sin embargo permanecer a salvo de la condenación eterna debido a la gracia de Dios por medio de Cristo. Esto es lo que Pablo desafía aquí. Pablo responde a esta tergiversación, ¿verdad? Perdón. Sí, responde a esta tergiversación, ¿sí? Esta tergiversación antinomiano de la doctrina de la gracia, subrayando una verdad fundamental. Escucha esto. Se reconoce que el creyente verdadero, escucha, que el creyente verdadero está en Cristo por su muerte al pecado. Mira, ha sido trasladado del reino del pecado al reino de vida con Cristo. O sea, no puedes, como te he dicho antes, no se puede practicar el pecado y decir, yo estoy salvo, yo soy cristiano, yo soy creyente. Es que no se puede. Los demonios y Cristo no, los demonios y el Espíritu de Dios no pueden compartir un templo. Eso es imposible. Te invito a leer el versículo 2 de este libro que estamos meditando, capítulo 6, lee desde el 2 al 12. Te invito también a entrar, creo que hemos meditado en ello. Mira, como el verdadero creyente se ha separado definitivamente del pecado, no continuará viviendo en pecado. Al revés, si practica el pecado, no es creyente verdadero. Mira, Primera de Juan 3:4, te invito, Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 4 al 10, te invito a leerlo. A lo largo de este capítulo, Pablo recalca que no se puede ser esclavo del pecado
y de Cristo al mismo tiempo. ¿Ves lo que te estoy diciendo? El resultado de entregarse al pecado es la condenación y la muerte eterna. Te invito a leer, entrar al canal o leer en tu Biblia los versículos 11 al versículo 13 del capítulo 6. También lee del 16 al 18 y luego lee el 23. Ahora vamos a hablar del pecado, mi querido amigo. Mira, el pecado, en la parte 1, el Nuevo Testamento emplea varias palabras griegas para describir el pecado y el pecado en sus diversos aspectos, Los más importantes son, aquí nos han separado en griego cuáles son los aspectos del pecado. Mira, A es hamartía, ¿verdad? Hamartía, que es el primer aspecto. Como te he dicho, diversos aspectos. El primer aspecto es hamartía. Significa transgresión, infracción y también pecado. Mira, Juan 9:14 te lo voy a leer. Dice, Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora que decís, vemos, vuestro pecado permanece. También hay otro aspecto del pecado que en griego es adikia. Adikia, que significa infracción, maldad o injusticia. Puede describirse como falta de amor, ya que toda maldad proviene de la incapacidad de amar. No puede ser malo y amar también, no vale. Idikia, que es en griego, es también un poder personal que puede esclavizar y engañar. El pecado esclaviza y engaña. Te invito a leer este libro de Romanos 1, versículo 18. Yo te voy a leer Primera de Juan 5, 17. Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Te invito a leer el libro de Mateo 22, versículo 37 al 40. Lucas, también te invito a leer Lucas 10, 27 al 37. Romanos 5, 12. Yo te voy a leer el libro de Hebreos 3, 13. Dice así, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque el pecado, ¿qué hace? Endurece el corazón. Entonces tenemos que exhortarnos cada día. Este es el apartado B. Apartado C, también lo llaman anomía. Anomía en griego, ¿verdad? Vemos ahí que también es otro aspecto. Anomía. Anomía que denota anarquía. Anomía también es anarquía. Denota anarquía, iniquidad y desafío a la ley de Dios. Mira, te invito a leer el versículo 19 del Romanos 6. Te voy a leer primera de Juan 3, 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de ley. Fuerte, tenemos que cuidarnos de verdad muchísimo. Vamos a pasar a otro aspecto. El otro aspecto es apistía, que indica incredulidad o infidelidad. Fuerte. Te voy a leer Romanos 3, versículo 3. Dice así, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, pregunta, ¿verdad? Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, cuando somos incrédulos, cuando tenemos un corazón de incredulidad, pues eso también nos aparta de Dios. Mira, estos son los aspectos, ¿verdad?, que te he dicho de la transgresión, que hablan de ello, diversos aspectos en griego, ¿verdad? Sí, en griego. Estos son los diversos aspectos. Eso era el punto 1. El punto 2, mi querido amigo, de estas definiciones se deduce que la esencia del pecado es el egoísmo. Fuerte. Egoísmo, es decir, el tomar las cosas o los placeres para sí mismo sin que importe el bienestar de los demás y de los mandamientos de Dios. No nos importa, solo quiero yo beneficiarme y yo. Entonces vemos ahí que es egoísmo.
Por eso los seres humanos se tratan con crueldad y se rebelan contra Dios y su ley. ¿Ves de dónde viene, verdad? En último término, el pecado llega a ser un rechazo de la autoridad de Dios y su palabra. Es enemistad contra Dios y desobediencia a Él. O sea, cuando tú y yo practicamos el pecado, está pasando, rechazamos la autoridad de Dios y su palabra y somos enemigos contra Dios y le desobedecemos también. Te invito a leer el libro de Romanos 1, del 18 al 25. Te invito a leer el capítulo 8. Mira, te voy a leer el capítulo 8, versículo 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, lo que te estoy diciendo. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Capítulo 5, versículo 10 dice así. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ¿te das cuenta? Ahora os ha reconciliado. Todo esto lo hace el mismo Dios. Efesios 5:6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No vayas a decir, no pasa nada, es que me dijeron que está permitido y se puede hacer. Si es contra la palabra de Dios, no lo hagamos, mi querido amigo, no lo hagamos. Esa es la parte 2. La parte 3, vemos ahí que el pecado es también una corrupción moral en los seres humanos, fuerte. Una corrupción moral en los seres humanos que se opone a todos los mejores propósitos. Hace que se cometan injusticias con gusto y se disfrute de las malas acciones de otros. Fuerte. Además de que cometes injusticia con gusto, también disfrutas viendo a los demás haciendo cosas parecidas. Asimismo, sí, es asimismo un poder que esclaviza y corrompe. Fuerte. El pecado tiene sus raíces en los deseos humanos. Y te invito a leer el libro de Romanos 1, del 21 al 32. Te voy a leer Génesis 6:5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Fuerte, ¿verdad? El Señor, wow, súper fuerte, tuvo que ver todo esto. Romanos, te invito a leer el libro de Romanos 6:9 y lee también el versículo 12. Te voy a leer el libro de Romanos 7:14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, ¿verdad? Soy carnal, vendido al pecado. Fuerte. Aquí lo está hablando el apóstol Pablo y como nos pasa también a nosotros. Gálatas 3:22 dice así, mas las escrituras lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la ley, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. ¿Te das cuenta? Te invito a leer el libro de Santiago 1:14. Lee también Santiago 4, del 1 al 2. Primera de Pedro 2, versículo 11. Para terminar, vamos a leer la cuarta parte, el punto 4. El pecado entró en la raza humana por medio de Adán. Afectó a todos, ¿verdad? Resulta en juicio, mira, afectó a todos, mi querido amigo, resulta en juicio divino. Trae muerte física y espiritual y puede eliminarse como poder solo por la fe en Cristo y en su obra redentora. No nos podemos salvar del pecado de otra forma, no es por nuestras fuerzas. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fuerte. Te invito a, te voy a leer Romanos 1, versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Te invito, hay muchos versículos bíblicos, te invito a tomar tiempo para leerlos tú solo, para que no hagamos el vídeo muy largo. Te invito a leer el versículo 23 de este libro de Gálatas que estamos meditando, capítulo 6. Te invito a entrar al canal porque ya lo tenemos también meditado. Te invito a leer Génesis 2:17, Génesis 5 del 8 al 11, Gálatas, Gálatas 3, versículo 13. Te invito a leer el libro de Efesios 4:20 hasta el 24, Primera de Juan 1:9 y Apocalipsis 1:5. Esta es la palabra impresionante que te traigo hoy. El pecado no tiene que vivir en nosotros, tenemos que renunciar al pecado, tenemos que huir del pecado. Mira, hay una lección impresionante que nos deja José en la Biblia. José huyó del pecado. Y este pecado es el que ahora muchos aceptan, el pecado de la inmoralidad sexual. Tenemos que huir de todo tipo de pecado, mi querido amigo. Así que perseveraremos en el pecado porque abunda la gracia. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. O sea que en ninguna manera tenemos que permanecer en el pecado. Un abrazo grande, que Dios nos ayude, ¿verdad? Ahí entre todos en la brecha para no permanecer en el pecado. Porque si permanecemos en el pecado, no somos verdaderos creyentes, como hemos leído aquí ahora. Un abrazo grande, que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana, si Dios quiere, y a ver qué nos pone Dios. Un abrazo grande. Hasta luego.